Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas, pastores, ministros que nos están viendo una vez más a través de estas redes sociales. Queremos darles gracias por darnos seguimiento a través de la página La Última Generación. Y estamos aquí una vez más para compartir la palabra con todos ustedes, para que todos sean bendecidos, ustedes, sus familiares, todo aquel que escuche la palabra del Señor. Y esta mañana queremos invitarlos a abrir la palabra del Señor en Jeremías 48, versículo 10. Vamos a estar viendo ahí un versículo muy importante, ya que hemos visto bastantes cosas que están pasando y en estos tiempos es necesario levantarnos, animarnos y darnos fortaleza unos a otros. Entonces vamos a compartir esta palabra que dice ahí en Jeremías 48, versículo 10. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a leer esta palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Amén. Vamos a orar y por darle gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí y por darnos fuerzas, por darnos salud, por guardarnos, por darnos gracia ante los ojos de los hombres, por ayudarnos y darnos vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí en este momento, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Te pido por todos mis hermanos, amigos y amigas, almas, personas que nos están viendo por primera vez, Señor, que usted lo toque sus vidas, Señor, que usted ministre sus corazones, que usted, Señor, los sane, los libere, que usted se mueva en sus vidas, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y una vez más, gracias por seguirnos, por dejarnos entrar a sus hogares, por abrir esta página. Al abrir esta página, usted está permitiendo que la palabra entre a su vida, a su corazón. Usted está permitiendo que la palabra ministre su vida. Y uno de los propósitos es que la palabra ministre, usted conozca, para que conozca en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es nuestro propósito en Dios. Todos los que han recibido al Señor tenemos que continuar en el camino del Señor, creciendo espiritualmente a través de la palabra del Señor. Mientras más usted estudie la palabra del Señor, más usted va a crecer en conocimiento. Dice la palabra ya en Primera de Juan, capítulo 5, versículo... que quiero compartirlo rapiditamente. Es Primera de Juan, capítulo 5. Ahí, Primera de Juan, capítulo 5. Conocer la verdad y rechazar el error. Sabemos, ahí Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, 19 y 20. Dice ahí: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el dominio de Satanás, bajo el maligno, bajo Satanás. Pero fíjese lo que dice el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
también dijo, ¿y no queréis venir a mí para que tengan vida? Entonces, vemos claramente que el Señor vino, como lo vemos ahí en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él vino y Él nos ha dado salvación. La salvación es gratuitamente. Dice la palabra en Romanos 6:23. Quiero que me acompañe ahí. Romanos 6:23. Dice claramente ahí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el regalo de Dios, la dádiva es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, entonces vemos claramente que dice que Él nos ha dado entendimiento, conocimiento para saber en dónde estamos y conocer quién es el verdadero, y Jesucristo es el verdadero. Entonces ahora acá en Jeremías vemos, que simplemente quise mencionar eso, pero aquí en Jeremías 48, versículo 10, fíjese lo que dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que reducere de la sangre su espada. Fíjese, maldito aquel que hiciere indolentemente, que quiere decir maldita aquella persona que hiciere sin ganas la obra del Señor. Esa es la realidad. Entonces, uno tiene que permanecer firme en el Señor, predicando su palabra, proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Por eso vimos el mensaje pasado: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, tenemos que seguir en el camino de Dios. Hoy en estos tiempos vienen días difíciles, vienen tiempos difíciles, que donde hay momentos donde digan que va a decir usted: no, ya no quiero seguir en el camino de Dios. O se va a levantar tus familiares, se va a levantar las propias personas, tus amigos, o no tus amigos, otras personas que no son nada tuyo, se van a levantar contra ti. Mientras tú estés haciendo las cosas de Dios, tú estés predicando, tú estés enseñando, tú estés compartiendo la palabra del Señor, o tú estés compartiendo tu testimonio, se van a levantar personas. Es nuestro propósito alertarle y advertirle. Jesús dijo claramente: yo los envío en medio de lobos. Jesús también dijo: si esto hicieron al palo verde, ¿qué no harán con el palo seco? O sea, a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo golpearon, le hicieron bastantes cosas por predicar la verdad, por decir la verdad. Igualmente vemos a través de la Biblia muchos hombres de Dios que fueron perseguidos, fueron muertos, fueron apedreados por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere escuchar que le hables cosas bonitas, que le hables, que les hables, que los hagas sentir bien. Eso es lo que quiere escuchar la gente. La gente no quiere que usted le hable de su pecado. La gente no quiere que usted diga que ellos están mal. Déjeme decirle déjeme enseñarle algo que está en la palabra del Señor, ahí en Isaías capítulo 5. Quiero que me acompañe rapiditamente ahí. Jeremías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Fíjese cómo hoy está las personas en el mundo. Y el Señor da una advertencia, da un aviso. Fíjese, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo, fíjese, ay es como ay, cuando a alguien le pasa algo grave, dice ay. Aquí vemos claramente que dice la palabra del Señor. Ay, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno. Fíjese, hay de aquellas personas, o hay de aquellos hombres o mujeres que a lo bueno llaman malo. Fíjese, a lo malo dicen bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno. A lo malo dicen que es bueno. Y luego dice: y a lo bueno malo. Lo bueno lo llaman malo, y lo malo lo llaman bueno.
Entonces el Señor está advirtiendo, ay de esas personas. Casi, yo no sé si usted ha escuchado esa frase típica que dice, eso no es malo, no es malo. Y es malo. La gente como que lo quiere hacer suave, lo quiere como que ahí pasa. Pero la palabra del Señor no pasa nada. El Señor dice claramente, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y sigue hablando, dice ahí también. Dice que hacen de la luz tinieblas. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Fíjese, de la luz lo hacen tinieblas. Luego dice ahí, dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese, hay de esas personas. Entonces también fíjese aquí, dice el 21, también hay un ay, dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Hay de esas personas. Hay gente que no le gusta que usted le diga que es un borracho, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Hay de aquellos que mistean las bebidas. Hay de aquellos que trabajan en los bartenders, en las cantinas, misteando bebidas, envenenando a su prójimo. Alguien de usted dirá, pero es un negocio. Es un negocio para el que él es el dueño. Pero la palabra, si usted no le habla del evangelio, ¿quién le va a hablar? Si uno no proclama esta palabra, ¿cómo se va a salvar? Como dicen en el libro de Romanos, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les hable, no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber que están mal? ¿Cómo van a saber que el único que puede proveer es Dios? El único que te puede proveer es el Señor. El que te puede suplir tus necesidades es el Señor. Cuando el Señor nos llama, es para depender de Él. Es para que nuestra confianza esté en Él. Y ser fiel a Él, proclamar su verdad. Es cuando usted decide aceptar al Señor Jesucristo, usted lo acepta y es donde usted tiene que tomar la decisión de decir la verdad, de caminar en verdad, en el Evangelio, caminar en el camino de Dios recto. Esa es la realidad, predicar la verdad, llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Decir lo que es malo y decir lo que es bueno. Esa es la realidad. Pero lo que vemos aquí, que la gente que dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay de esas personas. Entonces, aquí está claramente, y yo quiero que me acompañe ahí al libro de Ezequiel. Quiero que vea claramente algo. Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 33. Versículo 7. Ezequiel 33, 7. Dice la palabra del Señor: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Fíjese, escucharás. Aquí Dios le está hablando a Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, y le dice, te he puesto por atalaya, te he puesto por un profeta, por un mensajero. Te he puesto para que les hables al pueblo, para que le hables. Y luego dice, a la casa de Israel, y oirán la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí dice, y oirás la palabra de mi boca, que Ezequiel iba a escuchar la palabra de la boca de Dios, y los iba a amonestar, les iba a decir, les iba a advertir. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Está obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es predicar la palabra, decir la verdad. Ahí la gente se va a ofender. Pero mire, Pablo dijo, déjenme enseñar si dice así Pablo, déjenme leerlo, aquí estamos en Ezequiel, pero quiero decirle este versículo rapidito. En Gálatas, libro de Gálatas, esta escritura que está aquí en Gálatas, dice Pablo,
Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, perdón, no es este. Perdón, es Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leerlo otra vez. Dice, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces fíjense lo que está diciendo. Ezequiel, Dios le dijo, escucha, hijo de hombre, y escucha la palabra de mi boca, y tú los vas a amonestar, les vas a decir. ¿A quién se estaba sometiendo Ezequiel? Se estaba sometiendo a Dios, estaba obedeciendo a Dios. Todo ministro, todo hijo de Dios, hemos sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y predicarles. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles que guarden todas estas cosas. Que guarden la palabra. Que obedezcan la palabra. Que se mantengan firmes en los caminos del Señor. Proclamando. El Señor llamó a los discípulos. Llamó a Pedro, a Juan, a Andrés. Llamó a todos los apóstoles. Y ellos siguieron a Jesús. Y proclamaron la palabra del Señor. Algunos murieron, muchos fueron muertos por proclamar la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí Pablo está diciendo a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres. Hay gente que busca el favor de los hombres, hombres que buscan agradar al hombre, para que mismos ministros, pastores, que no dicen la verdad por no dañar a la persona. Pero fíjese lo que dice el proverbio, fieles son las heridas del que ama. El verdadera persona que lo ama le va a decir la verdad, lo va a herir, pero lo hiere, le daña, pero lo ama. Y es para bien, no es para mal, es para su bien. Y importuno los besos del enemigo. Importuno los besos del enemigo es una persona que aunque usted está mal, le dice, tú estás bien. Lo está viendo que se está hundiendo y le dice que está bien, para que usted se la crea y se siga hundiendo. Sigue en el vicio, sigue en las drogas. Esa es la realidad, no lo ama. Porque, síguele, hasta al contrario, lo induce más. Porque lo quiere destruir. Cuando una persona te dice que te ama, te corrige, es porque te da un consejo para que te apartes de ese estilo de vida. Esa es la realidad. Ese es el mensaje, proclamar la realidad. Decir la verdad al ser humano. Decirle dónde está parado. ¿Y a dónde va a ir? ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es su salida? Entonces aquí vemos claramente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. ¿Quién lo llamó? ¿Lo llamó el hombre o lo llamó Dios? Dios es el que nos ha llamado. Dios dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Y todo aquel que quiera reconocerlo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Él vino por usted, Él vino por mí. Él dice que antes de que usted lo amara, Él nos amó a nosotros primero. Y vino para salvarnos. Entonces luego dice aquí el apóstol Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque todavía le gusta el mundial. Todavía le gusta andar en las cosas del mundo. Agradando a los hombres. Actuando como los hombres con su estilo de vida. Jesucristo nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo de cómo caminar aquí en la tierra. Y Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él. Jesucristo dice que cuando a Él le decían algo, Él no respondía para atrás. Él lo ponía todo a su Padre.
Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay gente que usted le dice algo y de volada brincan como un gallo. Tienen espíritus de pleito, de división, de ira, odio, rencor. Y están en la iglesia, hermanos que están en la iglesia. ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Maldito el hombre que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿De qué sirve que usted tenga años en la iglesia o tenga años supuestamente sirviendo al Señor y eso es un instrumento de Satanás, alejando las almas, corriéndolas, dañándolas? Esa es la realidad. Entonces tenemos que seguir proclamando la palabra del Señor, decir la verdad, ser claros. Esa es la realidad. Decir la verdad al pueblo. Dale de comer la palabra al pueblo del Señor. Decirles la realidad. Entonces vamos aquí, volvemos a Ezequiel. Con el profeta Ezequiel. El versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere, el versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no le hablares, para que se aguarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Fíjese, aquí Dios nos está dando el ejemplo, aquí a través del profeta Ezequiel le dice, si yo te digo que le digas al impío que de cierto va a morir, al impío, al hombre pecador que anda en el mundo perdido, Dios le está diciendo a Ezequiel, yo te voy a decir que le digas al mundano que va a morir. Que va a morir. Y al impío, y si de cierto morirás. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino. Dando a entender para que se guarde, para que se aparte de su camino. Entonces, ¿qué dice? El impío morirá por su pecado. Va a morir por su pecado. Pero ¿qué va a pasar con el profeta? Vamos a ver qué va a pasar con el profeta, con la persona que Dios te ha llamado para que prediques, para que hables la palabra del Señor, enseñes, les adviertas. ¿Qué va a pasar? Pero dice, y si tú, dice, pero dice, impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. El versículo 9 dice, Ezequiel 33:9, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, ya ve. Pero ahora le dice Dios a Ezequiel, pero si tú le avisas al impío, o sea, el segundo era, porque leímos el 7 y el 8, pero en el 8 dice, si tú no le avisas, yo demandaré su sangre de ti. Pero luego dice el 9, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. O sea, como quien dice, tú ya le avisaste, pero él no quiso. Ya no van a tener excusa. Es como cuando Dios le dijo a Isaías, ve y predícale al pueblo, ve y dile, ve y háblales, predícales. Y Dios le dijo a Isaías, no te van a escuchar, pero tú ve y háblales, ve y diles. Y Dios le dijo, no te van a escuchar. Isaías puede decir, no, pues mejor no voy. Pero al contrario, él obedeció a Dios, él fue y le dijo. Él ya sabía, pero él hizo su trabajo. Aunque la gente no quiso escucharla, que la gente estaba rebelde. Es como Noé. Noé le dijo al pueblo, va a venir un diluvio a la gente. La gente se empezó a reír. Dije, Noé está loco. Este hombre no sabe ni lo que hace, está loco, nunca ha llovido. Pues no lo creyeron. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será mi venida. Entonces, la venida del Señor está cerca. ¿Y cuál es nuestro propósito? Avisarle, que se prepare, se aparte, como dice aquí. ¿Qué dice? El 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte. Le estamos avisando para que se aparte. Usted que está en el pecado, lo hemos dicho. Todo el que está en idolatría, en fornicación, en las drogas, en los vicios, que anda de adúltero, que anda engañando a su esposa,
que anda de pornográfico, anda viendo pornografía, se anda masturbando. Todo joven que se anda masturbando. La palabra dice que todo el que fornique contra su propio cuerpo peca. Y dice la palabra, ¿y no saben que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es santo. Eso usted tiene que saber. Timoteo le dijo a los jóvenes, huid de las pasiones juveniles y júntense con aquellos hombres que invocan al Señor, con justicia, con santidad, con amor, con fe. Timoteo también le dijo, Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. En pureza. Todo joven, toda jovencita tiene que vivir para el Señor. Si usted anda apartada del Señor, si es su primera vez que escucha este mensaje, la palabra del Señor nos manda a vivir en santidad, apartados para Dios. Es como un ejemplo, una mujer, una joven. Si esta joven decide, ella tiene su decisión si llegar virgen hasta su matrimonio, ella lo puede hacer. Y no importa, aunque no importa si no es cristiana. Hay mujeres que no son cristianas y también se guardan vírgenes hasta el matrimonio. Tienen palabra. Igualmente usted tiene que guardar su palabra. Si usted quiere ser fiel hasta su matrimonio, usted puede hacerlo. Y no tiene tiene su testimonio de que nadie le anda levantando un dedo, ni nadie le anda acusando, porque usted sabe quién es. Pues así un ejemplo, así como esa mujer se guarda, así debemos de guardarnos para el Señor. El Señor dice que Él viene por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. ¿Usted quiere un ejemplo? ¿Usted quiere un ejemplo? Yo le voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando nosotros comprábamos antes animales, y nosotros si mirábamos un animal que tenía un defecto, no lo comprábamos. ¿Por qué? Porque no sirve. Entonces así es igualmente el ser humano. Tiene un defecto, tiene pecado. ¿Cómo quiere que el Señor lo salve si usted no quiere abandonar su pecado? Pero dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es del diablo, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para limpiarnos, para sanarnos, lavarnos con su sangre preciosa. Esa es la realidad, pero es su decisión. Es su decisión si usted quiere tomar esa decisión. El Señor ya nos ha dado este regalo. Es tu decisión. Y como dice la palabra, Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Así como el Señor nos dio salvación gratuitamente, nos dio sanidad, nos dio perdón, nos dio amor, nos dio cariño. Así también nosotros debemos de hacer lo mismo con los demás. No como esa gente religiosa, yo ya soy salvo y ya estoy santo. No, tenemos que también tener misericordia de los demás, hablarles. El Señor nos salvó y nos perdonó y los limpió también para compartir el Evangelio con los demás. Fue lo que hicieron los apóstoles. Siguieron predicando. El apóstol Pablo, vemos en el libro de los Hechos que se ganó 3,000 personas y siguió predicando y ganó más almas para el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Tenemos que dar fruto. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Tenemos que seguir en los caminos del Señor, así es, trabajando para el Señor. Al final de cuentas todo tiene su recompensa. El Señor nos va a recompensar. Tenemos que hacer la obra del Señor con ánimo, con ganas. No ahora sí y ahora no. Esto es para... si antes, fíjese, vamos a usar un ejemplo. Si antes cuando usted estaba en el mundial, en el mundo, las fiestas, venían fiestas y de volada parece como que le picaban hormigas en las patas. Y para correr a las fiestas, a los bailes, allá sí andaba uno hasta las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, hasta se le amanecía uno. Pero vienen las cosas de Dios. Ahí sí no. Pero para el mundo sí. Y déjeme decirle algo, una palabra que dice el apóstol Pedro. Si en el mundo éramos bofeteados, éramos golpeados y lo soportábamos, atando en el pecado, perdidos, éramos golpeados, rechazados, humillados, nos golpeaban, nos hacían de todo y lo soportábamos.
¿Cuánto más no soportar las cosas en el Señor Jesucristo? Porque estamos haciendo el bien, estamos haciendo lo correcto. Y allá en el mundo hacíamos lo incorrecto, lo injusto. ¿Cuánto más en el Señor? ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo bien se va a levantar. Se van a levantar la oposición. Se va a levantar el enemigo, se van a levantar los familiares, se van a levantar las personas. ¿Para qué? Para hacer que eso pare, que eso no siga. Ese es el propósito. Y entonces que las tinieblas avancen y la luz se apague. No. Nosotros tenemos que alumbrar. Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Una luz no se esconde, se pone para que alumbre, y la luz alumbra todo. Cuando la luz se enciende, se van las tinieblas. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces ese es el propósito, que usted venga al Evangelio, que usted conozca la realidad. ¿Qué dice aquí en Ezequiel 33:9? Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino. Dice, se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. O sea, el mensaje es claro, que el impío se aparte de su mal camino, pero si él no se aparta, él va a morir en su pecado. Él va a morir. No importa el pecado que esté haciendo, va a morir. Y el Señor dándonos un regalo, dándonos a Cristo, dándonos entendimiento a través de la palabra, para que usted acepte a Cristo, para que usted reconozca que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y usted no lo quiere, usted lo rechaza. Usted mejor prefiere, no, yo prefiero mi estilo de vida, yo prefiero lo que yo sé, lo que me inculcaron mis papás, mis abuelos. Y usted vive en su tradición. La tradición, en su religión, la religión no salva a nadie. Déjenme decirles la realidad. Ni una religión se ha sabido que salve a nadie. No hay nadie que lo salve. Ni una religión puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo es el que vino a salvar. Yo nunca he escuchado que una religión murió o hizo algo por alguien. No. Solamente Jesucristo fue Dios envió a Jesús. Jesús dijo, yo no soy la religión, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Mismo Jesús dijo, yo me voy, pero voy a volver, pero me voy a preparar morada para vosotros y voy a regresar. O sea, el Señor se fue para preparar moradas y Él va a regresar nuevamente por usted y por mí y por todo aquel que quiera aceptar a Cristo y abandonar su estilo de vida. Esa es la realidad. Es su decisión. Es su decisión que usted quiere hacer con su vida. Seguir en su estilo de vida, seguir en las tinieblas, seguir en sus pleitos, en sus problemas familiares, o tomar esta decisión de reconocer sencillamente, decir, Señor, yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú seas mi sanador, que tú seas mi sanador interiormente, porque me han golpeado, me han dañado emocionalmente, mujer o hombre, niños, niñas, jóvenes, jovencitas. Todos hemos sido lastimados, todos hemos sido rechazados. Pero déjeme decirle, hay alguien que no lo ha rechazado nunca. Y Él al contrario lo está esperando con los brazos abiertos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino, para salvarlo a usted y para salvarme a mí, a todos. A todo aquel que escuche la palabra del Señor. Esa es la realidad. Usted tiene que tomar esa decisión. El Señor quiere ayudarlo, quiere sanarlo, quiere levantarlo, quiere usarlo para sus propósitos, pero es su decisión si usted quiere dejarse. Esa es su decisión. Es que es como un ejemplo, es como cuando usted compra algo, usted compra una herramienta, usted tiene que armarla. ¿Para qué? Para usarla. Así es el Señor nos perdona, nos sana y nos limpia, y ahora luego nos empieza a preparar, nos empieza a moldar. Como dicen en Jeremías, el alfarero que le daba la forma al barro hasta que la formaba y le daba la figura. O sea, así es el Señor.
El Señor es el alfarero y nosotros somos el barro y Él nos empieza a moldar y te empieza a quitar lo que no está bien. Me empieza a moldar y entonces cuando te empieza a doler. Pero Él nos quita todo eso, ¿para qué? Para prepararnos, para podernos usar. Hay un versículo que dice la Biblia que si queremos que ser usados por el Señor tenemos que limpiarnos. Tenemos que guardarnos para el Señor. Esa es la realidad. Entonces vamos aquí claramente, Ezequiel 33:10 dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Fíjese, estaba el pecado de ellos, en la casa de Israel estaba tan arraigado que ya ni que ellos mismos se preguntaron, no, ya no como gente que dice, yo ya no tengo perdón. Yo ya no, y yo he hecho tantas cosas que yo ni tengo perdón. Hay gente que piensa así. Déjeme decirle algo, ese es el diablo. El diablo le mete eso en su mente, le dice, no, tú ya no tienes perdón. Tú has hecho tanto mal que tú ya no tienes perdón ni salvación, tú no tienes ya nada. Tú ya no tienes ni una salida, tú vas a morir así. Déjeme decirle que hay esperanza, Cristo. A lo mejor usted está en ese estilo de vida, pero Cristo vino para salvarlo. Satanás le dice eso, ¿para qué? Para que usted siga haciendo sus artimañas, siga haciendo sus maldades, siga viviendo en ese estilo de vida feo. Pero Dios vino para darle vida y vida en abundancia. Y es su decisión si usted quiere tomar este regalo. Pero mientras usted está ahí, también Satanás le dice, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Porque que Satanás no quiere que usted abandone ese estilo de vida y siga ahí y lo quiere tener como esclavo, usándolo. Usted no lo puede ver, pero ese es el plan del enemigo, destruirlo, matarlo, robarle su identidad. Dios nos dio una identidad. ¿Qué dice la Biblia en Génesis? Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, a la imagen de Dios. ¿Pero qué hizo el diablo? El diablo vino a destruir la imagen del hombre, a destruirlo, a que usted viva rebelde contra Dios. Entonces usted vive rebelde contra Dios. Entonces ¿a quién está sirviendo? Al Satanás. Satanás le ha robado su identidad. Esa es la realidad. Satanás quiere destruir lo que se vea feo, que viva una vida bien fea, que viva perdidamente. Pero Dios vino para salvarlo, sanarlo, liberarlo. Esa es la realidad. Entonces, fíjese lo que dice Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Fíjese, Dios ni quiere la muerte del impío. Hay gente que hasta dice, yo quisiera que esa persona se muera. Así dice, hay personas. Hay gente que se la pasa dañando a otra gente, ocultamente, lo hemos dicho. Hay gente que se la pasa haciéndole brujería a otra gente. ¿Por qué? ¿Usted cree que eso está bien delante de Dios? No. Hay gente que le hace brujería a su esposo, a su esposa, a sus familiares, para vengarse, para matarlos. ¿Usted cree que ahí está orando Dios? Eso no es Dios, eso es el diablo. Es el diablo destruyendo las familias. Dios no vino a destruir a nadie. Dios vino a salvar y perdonar. Usted tiene que saber esa la diferencia. A veces hasta la gente se han hecho instrumentos de Satanás. Y tienen a Satanás por su papá. Porque le sirven a él. Para dañar al ser humano que también fue creado a la imagen de Dios. Entonces vemos claramente, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Fíjese, el Señor lo recalca, dice, volveos, como vénganse, regrésense de ese estilo de vida. A ver, déjeme preguntarle algo, usted mismo preguntarle algo. Y usted conteste esa pregunta, usted pregúntese usted mismo, ¿qué beneficio usted está obteniendo de todo ese pecado que usted está haciendo?
Si usted es un asesino, un borracho, un drogadicto, un adúltero, un fornicario, un pornográfico, que te ve pornografía, se masturba, consulta a los brujos, adora la muerte, todo lo que usted quiera pensar, ¿qué beneficio está obteniendo? ¿Es feliz? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿O vive todo asustado? ¿Vive desesperado? ¿Vive frustrada su vida? Que de esas cosas es lo que trae frustración. No da satisfacción. Usted puede hacer todo el pecado que usted quiera y nunca se va a satisfacer. Solamente Cristo es el que da la paz, el gozo y el amor. Esa es la realidad, hermanos y amigos y amigas que nos escuchan, familiares. Esa es la realidad. Usted tiene que tomar su decisión. Fíjese, el Señor es tan amoroso. Volveos, regresa. Abandona tu estilo de vida, abandona tus tradiciones. Toda la gente que ha caído en todas esas cosas, en la ignorancia, todas esas cosas es por ignorancia, porque no hay quien les diga la verdad, no hay quien les enseñe la realidad. Y déjeme decirle, y toda la gente cae porque otra gente lo hace. Usted ve que otra gente lo hace, o porque otra gente lo invita a hacer eso, usted también va. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando se lo sacó de Egipto? No vas a hacer lo que otras naciones hacen. Tú no lo hagas. No vas a andar imitando otras naciones. No vas a andar imitando lo que otra gente hace. Si aquella gente son brujos, tú no lo hagas. Si a aquella gente le gusta hacer brujería, tú no lo hagas. Ese es el error. Que la gente ponen su mirada en los ojos, sus ojos ponen su mirada en los hombres. Porque un hombre hace eso, usted también lo hace. Pablo lo dijo claramente. Si yo todavía agrado a los hombres, yo no soy siervo de Cristo. Si usted todavía está agradando a los hombres, usted no es ni cristiano, usted no es ni hijo de Dios. Porque la palabra dice, a todos los que le han recibido les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que proclamar la realidad, la verdad. Por sus frutos los vas a conocer. Esa es la realidad. Usted tiene que caminar como un hombre firme. Como le dijo Pablo a Tito, sé ejemplo, tú sé ejemplo a los jóvenes. Déjenme leerle esto. Tito, con esto vamos a estar terminando. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 dice ahí. Fíjese lo que dice ahí. Dice, cualidades sólidas de una iglesia. Fíjese, Tito capítulo 2 versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué leímos en Jeremías 48:10? Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Son malditas esas personas. Porque no dicen la realidad, no dicen la verdad. Están por interés, hasta ellos mismos se están engañando. Al final de cuentas, ¿dónde van a parar? Usted tiene que decir la realidad, la verdad. Fíjese, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, hombres que sean prudentes, sabios, hombres firmes. No un hombre de esos de doble mente que ahora dice una cosa y al rato ya se voltea. Pues así hay gente que es así de ese estilo de vida. Son de doble mind. Jesucristo les dijo hipócritas, sepulcros blancos. Les dijo la realidad. Entonces vemos aquí que dice que los ancianos sean sobrios, serios, no andar jugando ahí, no ande usted jugando con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias. ¿Qué dijo Isaías al pueblo? Que tiemblen ante mi palabra, que respeten mi palabra.
que tengan temor del Señor, respeto al Señor. Hoy en día no tienen respeto, se burlan. Usted, y déjeme decirle algo, usted va a la corte, ahí en la corte sí apaga su teléfono, apaga todo. Porque hay respeto a la corte. Si usted respeta las leyes terrenales, ¿por qué no respetar las cosas de Dios que son más altas que las de la tierra? Esa es la realidad. Ahí sí se somete a la corte. Ahí le dice el policía, o el policía donde vaya va a sacar su matrícula, lo que vaya a sacar. Ahí sí, el policía dice apague su teléfono y usted lo paga. Se somete. Pero ¿por qué no someterse a las cosas de Dios? Decir la realidad, decir la verdad. Él es más grande que Dios puso las leyes. Entonces aquí vemos claramente, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjense en el amor y en la paciencia. Hombre, hoy en día hay gente que no se puede ni ver y dicen que van para el cielo. Yo no sé, si viene el Señor Jesucristo, ¿cómo se va a ir usted? Usted pregúntese, si usted no puede ni ver a su hermano, ¿cómo dice en primera de Juan, cómo tú puedes decir yo amo a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Y qué dijo el Señor? Amas a Dios, ama también a tu hermano. Gente que vive el pasado, gente que vive sacando el pasado y el pasado y el pasado, y están dando y dando y dando, y usted lo que tiene, si usted tiene ese estilo de vida, si usted tiene esas cosas, usted tiene que perdonar, usted tiene rencor, tiene que perdonar, tiene que ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Y está repite y repite la misma historia, parece un disco rayado ahí, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Recuerde lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios lo hizo nuevo. Cuando Dios te perdonó todo. Tiró tus pecados a lo profundo del mar. Lo dice la palabra del Señor. Dios te perdonó. Dios no te anda sacando tus pecados en cara. Nunca te anda recordando tu pasado. Cuando Dios te perdona por siempre. Y usted mismo reconoce cuando usted le falta a Dios, reconoció que pecó, usted viene humildemente y le dice, Señor, perdóname, yo pequé contra ti, hice algo porque no lo sabía por tu palabra, ignorantemente, lo reconoces. Pero hay gente que ni reconoce nada. Como dijo Dios al pueblo, este pueblo es de duro servir. Entonces vemos claramente aquí, que los ancianos sean prudentes, que sean sabios, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjate, tú aquella mujer adulta en el Evangelio, que sea una mujer sana, una mujer que enseñe el bien, no que sea una mujer toda argüendera ahí que ande toda chismeando, toda, como dice aquí, toda calumniadora, calumniando a la gente. Calumniando por lo que usted ve. Si no dice la palabra que sea una maestra del bien, no una mujer dada al vino, tampoco no ande de borracha. No. Una mujer que enseñe el bien. Que sea ejemplo a las jóvenes. Aquí lo dice, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A través de la palabra, enseñarles. Enseñar a las mujeres jóvenes. No, al contrario, hay mujeres que hasta alejan a las jóvenes. Las golpean, les dicen cosas y las desaniman y ya ni van a la iglesia. Porque usted fue un instrumento del diablo, se dejó usar por el diablo para ir a una persona, a una alma nueva que vino al Evangelio. Amén. Esa es la realidad. En vez de ser como dice la palabra, una persona que edifique, que levante al caído, al contrario, lo está tumbando, lo está hundiendo mejor. Está haciendo una piedra de tropiezo. No es así la palabra. La palabra nos el Señor vino a rescatar, a salvar. Déjame decirle algo, a lo mejor el humano lo puede correr, pero Cristo no corre a nadie. A lo mejor te pueden correr en una iglesia. Es el hombre que te corre, no es Cristo.
No es Cristo el que te corre. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo lo recibo. Pero apártese de su mal camino. Apártese del pecado. Esas son las condiciones. Todo es como un ejemplo. Usted, donde usted trabaja, todo trabajo tiene requisitos. Toda empresa tiene unos requisitos que hay que seguir, que hay que cumplir. Entonces vemos aquí claramente, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, reverentes, un ejemplo, no calumniadoras, no chismosas, no andar calumniando a nadie, no andar hablando mal, no andar hablando con hablando de otra mujer, no, porque eso es mal. O levantando falsos, como dice un mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. O figurándote cosas. O yo pienso, yo a lo mejor. No. Si usted no está segura, mejor no diga nada. Si usted no ha visto nada, no diga nada. ¿Por qué va a andar acusando algo que ni ha visto, calumniando algo que usted ni sabe? Entonces dice aquí, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese. A ser prudentes. Como aquella mujer en el proverbio, en el libro de Proverbios, que dice que la mujer virtuosa, que todos sus hijos y su esposo la llamaron bienaventurada, se levantaba. Pero que dice también que la mujer insensata con sus manos destruye su casa. ¿Entiende? Y la mujer sabia edifica su casa, cuida su matrimonio, cuida a su esposo, cuida a sus hijos. Es trabajadora, todos la llaman bienaventurada. Entonces lo vemos aquí claramente. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Efesios dice claramente, sujetaos unos a otros, someteos unos a otros. Sométase a su esposo, el esposo sométase a su esposa. Someternos en el amor del Señor. Esa es la realidad, amar a su esposa, amar a su esposo. Ámelo, sométase a él. El esposo sométase a su esposa. Porque no son dos, son uno. Si usted habla mal de su esposa, usted está hablando de usted mismo. Porque la palabra dice que no son dos, son uno. Entonces luego dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, tenemos que dar testimonio, cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra relación familiar. Esa es la realidad. Luego dice el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a los jóvenes, jovencitos, jovencitas, exhórtalos a que sean prudentes, no anden ahí viendo pornografía y masturbándose. Enseñarles la realidad. Enséñale la realidad. ¿Qué va a pasar si usted hace esto o lo otro? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué no debo de hacer esto? ¿Por qué es pecado delante de Dios? Chequéese la historia de José en Génesis 39. José era un joven, fue vendido para Egipto. ¿Y qué pasó? Lo compró Potifar y la mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo, José, ven y duerme conmigo, acuéstate conmigo, quiero que estés conmigo. Y José era un joven que respetaba a Dios, conocía de Dios. Y él dijo, no, yo no voy a hacer este gran mal, pecaría yo contra Dios. Fíjese, ahí vemos claramente, José sabía que era mal, era pecado, y se guardó para Dios. Al último, ¿qué pasó? La mujer le echó mentiras. La mujer dijo que José quiso violarla. Y fue mentira. Y lo echaron a la cárcel. Pero fíjese algo bien sorprendente que estaba ahí. Que Dios estaba con José. Aunque te calumnien, aunque te culpen. Dice la Biblia en Mateo 5. Dice, Mateo 5:11 dice, gozaos cuando os levanten toda clase, cuando os digan toda clase de mal. Gózate cuando te digan cosas malas.
cuando seas vituperado. Dice, tú gózate. Porque esto no crea que es porque quiere la gente, sino es por causa de la palabra de Dios y del Evangelio. Es por el Evangelio y por Cristo. Van a decir toda clase de mal. Dice, gózate, no te preocupes. El Señor mismo nos motiva, nos dice, gózate. El Señor nos está advirtiendo. Nos dice claramente qué va a pasar. Para que estés fuerte, estés firme. Entonces dice aquí, les dice a los jóvenes, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Integridad y seriedad. No andar todo ahí, todo fanfarrón, ahí todo jugando. No, nada de eso. Las cosas de Dios son serias. Esa es la realidad. Cuando usted decide hacer algo usted lo va a hacer. Usted no va a andarse haciendo con juegos. Usted cuando va a hacer algo, usted va serio. Usted no va como todo fanfarrón, todo ahí burlándose, no. Usted cuando hace sus cosas, usted las hace serio. Pues las cosas de Dios son más serias. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que la gente hace lo que otro hace. Usted imita a otra gente, usted imita al mundo, usted imita a fulano, a fulana. Fulano se viste así, usted también se viste. Fulana se peina así, usted también se peina así. No, usted imita a Cristo. Cristo dijo, sed imitadores de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo también. Porque todo esto es pasajero, todo esto es temporal. Entonces dice ahí, el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la realidad. Para que dice que para que el diablo no tenga nada que decir de vosotros. Es tu testimonio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ninguno te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, en tu conducta, en tu palabra, cómo actúas, cómo caminas. Por eso dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la realidad. Todo joven va a limpiar su camino con guardar la palabra de Dios. Guardar es obedecer la palabra del Señor. Entonces hoy es el día que usted tiene que tomar su decisión. Esa es la realidad. Si usted va a servir al Señor, sírvale con integridad, con amor, con respeto, con honor, hasta la muerte. Déjame decirle algo que dice en el libro de Romanos, que si nuestro vivir, si vivimos es para Cristo, y si morimos es para Cristo. Y nada nos separará del amor de Dios, nada. Si vivimos es para Él, y si morimos es para Él. Todo es para Él. Esa es la realidad. Porque Él fue el que nos dio la vida. Él fue el que nos dio la vida para estar en este mundo. Y para que le sirvamos. Simplemente que nos descarriamos por ignorancia. Vinimos a este mundo, Dios nos dio la vida y nos dio vida. Y vinimos y empezamos y aprendimos a hacer lo que miramos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Empezamos a hacer eso. Y empezamos a seguir ese estilo de vida. Porque vimos eso. Pero ahora estamos aquí para que, enseñando la palabra del Señor, para que abramos nuestros ojos y tomemos una decisión y nos conviertamos de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, de lo malo a lo bueno, de la maldición a la bendición. Entonces, esa es la realidad, mis hermanos. Tenemos que seguir en las cosas del Señor, vivir la palabra del Señor, ser ejemplo, como dice la palabra del Señor, ancianos que sean sabios, prudentes, sobrios, prudentes.
sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las mujeres que sean unas mujeres que sean bien, que no sean calumniadoras, dadas al vino, sino que sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos. Y dice también que a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Esa es la realidad. Ahorita no hay, ¿quién les dice eso? Si usted está escuchando esta palabra, a lo mejor en su matrimonio nadie es cristiano, nadie ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Usted puede tomar esa decisión hoy. Y usted ser el ejemplo en el hogar. Estudiar la palabra, leer la palabra para que usted crezca más en conocimiento. El Señor, como lo leímos, el Señor nos ha dado entendimiento para conocer dónde estamos. Hoy el Señor quiere darle ese entendimiento. Usted tiene que tomar esa decisión. Y yo quiero invitarle, si usted esta palabra lo ha tocado, le ha ministrado, y usted quiere reconciliar su vida con el Señor Jesucristo, quiere entregarle su vida, si usted se alejó, usted se apartó, usted dijo, Señor, yo ya no quise nada de ti, yo ya no quise proclamar tu palabra, yo ya no quise hablar más de tu palabra, pero ahora me has hablado, yo quiero volver a proclamar tu palabra, a serte fiel, a proclamar, no importa venga lo que venga, pero yo no me voy a doblar, yo voy a proclamar tu palabra, no importa si hasta tengo que dar mi vida, yo la voy a proclamar así como tú diste la vida por nosotros, yo también voy a dar mi vida, no importa si es diciendo tu verdad, proclamando la verdad, no importa quién se levante, pero vamos a decir tu verdad, vamos a proclamar tu palabra para todo aquel que quiera salvarse, quiera venir al Señor Jesucristo. Entonces, si usted es una persona que hoy quiere usted venir al Señor, reconciliarse con el Señor, ahí donde está usted, yo quiero que se incline su cabeza, levante sus manos ahí, y usted diga, Señor Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados, Señor. Yo te pido, Señor, que me laves y me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Que me perdones, Señor. Hoy, Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Señor, y yo te pido que me selles con tu Espíritu Santo y me des el gozo de la salvación y escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu perdonarme, Señor. Asimismo, Señor, yo te pido que me sanes, Señor, que me liberes, Señor, que me liberes de toda obra del enemigo, Señor, de todo vicio, Señor, de toda brujería, Señor, que usted me haga libre, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por todo. Amén. Ahí donde está usted, yo quiero orar por usted. Señor, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, cada alma, Señor, que recibió tu palabra, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que tú los guardes, que tú los fortalezcas, Señor, y que tú, Señor, los mantengas firmes en tu palabra, Señor, y que sean guardados, que sean unos hacedores de tu palabra, Señor. Señor, guárdalos, Padre, y úsalos para la honra y gloria tuya, Señor. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor. Dales el gozo de tu salvación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y no se les olvide, hermanos, compartir esta palabra con sus amigos, amigas y familiares. Compártalo con todo el que esté a su alcance, compártalo para que todos sean edificados a través de la palabra del Señor. Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez.